dificultades no tienen como propósito amargar nuestra vida. Las dificultades tienen como propósito pulirnos y acercarnos más a Él. Que nosotros le conozcamos más. Las dificultades son una oportunidad para que Él se revele más a nosotros y nos enseñe más acerca de Él, de su carácter, de su propósito, acerca de su voluntad. Ese es el propósito de las dificultades. Siempre es a la postre hacernos bien, como Dios le dijo a Israel. Te pasé por un desierto lleno de serpientes, de escorpiones, de dificultades. Sí, pero dice, para a la postre hacerte bien, para el final, o sea, el fin de ello es hacernos bien, glorificarse, manifestarse Dios en nuestra vida y glorificarse. Ese es el propósito. Así que podemos iniciar este año confiado, pero también tenemos que buscar el consejo de Dios. Dios tiene un tiempo, ahí el tiempo kairos de Dios. Y muchas veces el tiempo, ese es tiempo kairos, ese tiempo que Dios tiene para llevar a cabo una promesa o algo que se ha propuesto hacer, no coincide con nuestro tiempo. Generalmente nuestro tiempo es rápido, ¿no? ¿Sí? Y somos dados a hacerle pataletas al Señor y me dijeron que hoy mismo, estilo propaganda. Hoy mismo, me dijeron que hoy mismo. Y le hacemos pataletas a Dios. Pero Dios es muy paciente y nos deja hacer todas las pataletas que queramos. Y Él dice, es que más allá de quererte dar un carro, yo quiero formar carácter en ti. Porque el carro sin un chofer con carácter puede ser una gran tragedia. ¿Sí? No es que yo no quiera darte riqueza, lo que pasa es que las riquezas con una persona con un mal carácter pueden ser una gran tragedia. Entonces Dios, que es un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros, siempre nos da la extra. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y hasta ahí esa parte nos fascina. Pero dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y siempre esperamos cosas espectaculares de Dios, pero muchas veces una cosa oculta que no conocemos es algo que hay en nosotros que nos impide avanzar o que nos impide seguir. Entonces el Señor dice, yo sí te respondo, está la respuesta, pero antes tengo que sacar a la luz esto para que mi bendición o lo que te doy o lo que tú estás clamando no se diluya como el agua entre los dedos, no se evapore cuando llegue a ti. ¿Sí? Y a veces nos sorprendemos de las cosas que Dios logra mostrarnos. Claro, este año habrá roces entre algunos de ustedes, en la familia habrá roces, pero los roces no tienen como propósito la enemistad. Los roces tienen como propósito que salga a la luz cosas que nos están estorbando en ese crecer en Dios, en ese volvernos a Él, en ese disfrutar de Dios. El 24 hablábamos que Dios era un Dios para disfrutar, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Dios es un Dios para disfrutar, es el pan de vida, es el agua viva, el agua que sacia realmente, el pan que alimenta verdaderamente. Y es un Dios para disfrutar, pero muchas veces no disfrutamos porque hay amargura en nuestro corazón, resentimiento, tristeza, envidias, codicias, celos. Y esas cosas nos impiden disfrutar de Él, pero esas cosas también nos impiden disfrutar de las bendiciones que Él nos da. ¿Sí? No hay nada más triste que alguien comiéndose un plato en amargura. No porque el plato de comida esté amarga, sino porque hay amargura en su corazón. Y se lo come, pero es que no le ¿qué? No le pasa. Y está sabroso, pero no le pasa. Y Dios no quiere eso para ti ni para mí. Ahora, muchas metas nos trazamos a fin de año y queremos alcanzarlas y queremos lograrlas. Y quizá no tengamos cómo alcanzar la meta que queremos. Y de eso es lo que vamos a hablar algo en esta mañana. La reflexión en esta mañana la vamos a llamar, si es tiempo de recibir, ¿qué debo hacer? Es una pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si es tiempo de recibir, ¿qué debo hacer? Yo voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 21. Dios llama a Abraham y Dios le hace grandes promesas a Abraham. Promesas que ahora también son ¿de quién?
¿De quién son esas promesas ahora? Mías. Porque la palabra dice que yo ahora soy linaje de Abraham por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Esas promesas son suyas y son mías. Y Dios le dijo a Abraham, te engrandeceré, haré de ti una gran nación, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. ¿Sí? Dios lo llamó a él para hacer una obra grande a través de su vida. Era Dios el que la iba a hacer, pero es de cada uno de nosotros creerle a Dios. Pero veamos lo que dice el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que ¿qué? Que viene. Tremendo. A la edad de 75 años salió Abraham de Harán. Su mujer tenía 65 y era estéril. Y Dios le promete hacer de él una gran nación. Y sabe que cuando Dios a veces nos hace promesas, nosotros buscamos saber si tenemos con qué Dios las puede hacer. Te voy a dar una casa. Y uno, no, pues es que no tengo con qué. Y el Señor le dijo, ¿qué te dijo? ¿Que te iba a dar una casa? ¿O que ibas a comprar una casa? Tú. Que Él te iba a dar. Y si te va a dar una casa, te tiene que dar los recursos. Y Dios le dice a Abraham, haré de ti. Haré. ¿Quién iba a hacer? Dios. No iba a ser Abraham. Y una nación no se hace sin hijos. Y tiempo después Dios le dice, Abraham, mire, sal y mira el cielo y cuenta las estrellas y las puede contar, así será tu descendencia. Tu descendencia. Y llevaba una mujer estéril. O sea que Abraham no tenía ¿qué? No tenía con qué. No tenía con qué. Tenía una mujer sí, pero no podía esperar hijos de ellos porque ella era estéril. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. A Dios le había dicho a Abraham, si ustedes leen toda esa porción y leen, él le dice, yo haré, hizo pacto con él, pero dice, mi pacto lo estableceré también con tu descendencia. O sea, lo que Dios iba a empezar con Abraham, lo iba a seguir con Isaac, lo iba a seguir con Jacob y lo iba a seguir así de generación en generación. Porque el fin de Dios al bendecir a Abraham era que la bendición alcanzara a todas las familias de la tierra. Y cuando le pide Dios que ofrezca a Isaac, le dice, y Abraham va y obedece y ofrece a Isaac, y cuando levantó para sacrificar al muchacho le dice, detente, ya sé que me amas, por cuanto no me rehusaste tu hijo, no me rehusaste la promesa, no me rehusaste tu sueño, tu anhelo. Quiero decirte que en tu simiente, y esa simiente ¿quién es? Cristo. Allí estaba señalando a Cristo, única simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Serán benditas todas las familias de la tierra. Pero aquí le está diciendo, le dice Dios a Abraham, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. ¿Cuál Isaac, Señor? El que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ahora, si Dios le está haciendo esa promesa, viene la pregunta, ¿yo qué debo hacer para que eso sea? Creer y obedecer, ¿cierto? Pero para poder obedecer yo tengo que ¿qué? Creer. Si yo no creo, yo no obedezco. Quiero mostrarle dos cuadros. Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Tres familias, le voy a mostrar dos familias más en el mismo caso de Abraham y Sara. Jueces 13. Jueces capítulo 13. Nacimiento de Sansón. ¿Ya lo tienen? Antes de que retomemos a Abraham, vamos a mirar esas otras dos familias y las actitudes. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos.
A esa mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová diciendo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel del Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Tremendo, ¿no? Ahora, Dios se le aparece aquí a la esposa de Manoah y le dice que va a tener un hijo, pero le da unas instrucciones. Le dice: tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, porque el niño que van a nacer va a hacer esto y esto y esto y esto. O sea, yo te voy a bendecir con un hijo, pero ese hijo va a ser bendición a toda la nación. Y para que ese hijo, que es bendición para ti, que va a quitar la afrenta tuya por no tener un hijo, ese hijo, tú vas a hacer estas y estas cosas y tu manera de vivir va a ser esta y esta y esta, porque el niño también tendrá que tener esos hábitos en su manera de vivir. Cuando Dios me lleva a preguntar ¿qué debo hacer? Entonces venía otra pregunta, dos punticos. ¿Qué debo hacer cuando esto pase? ¿Y qué debo hacer antes de que pase? Porque a veces nos sentamos a esperar que venga la promesa, que se cumpla la promesa, pero no caemos en cuenta que hay que hacer un algo antes y un algo después de que pase. Para que esa bendición se prolongue en mi vida y se prolongue en mi casa. No es simplemente que Dios te dé un carro, sino que ese carro, ¿qué propósito tiene, Señor? ¿Cuál es el propósito? Tú me lo estás dando para que yo sea bendecido, pero ¿a cuántos quieres bendecir a través de este carro? A veces Dios bendice una familia con el carro y se convierte en un desastre el carro. Porque los niños no le pueden mirar el carro, porque no se le pueden subir al carro, porque cuidado le rayan el carro, porque cuidado. Y el carro se vuelve el chino chiquito de la casa, el niño mimado y el objeto de devoción. ¿Sí? ¿Y realmente el carro llegó a ser la bendición que Dios esperaba que fuera? No. Hay un antes de que pasen las cosas y hay un después de que pasen. ¿Para qué quieres tú lo que le estás pidiendo para este año al Señor? ¿Para qué lo quieres? Porque Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Cada que Dios da respuesta a nuestro clamor es una bendición que recibimos, pero el propósito no es solo que yo sea bendecido, sino que a su vez yo sea bendición para otros. Amén. Que a su vez yo sea bendición para otros. Que Dios pueda tocar a otras vidas, traer salvación a otras vidas, traer libertad a otros a través de la bendición con que Él me bendice. Y para eso Él tiene que preparar mi corazón de egoísmo y de muchas cosas.
Y aquellos padres tenían que prepararse para que ese niño creciera aprendiendo cómo tenía que vivir para el llamado que tenía. Tremendo, ¿no? En Hebreos capítulo 10, versículo 35 a 36. Hebreos 10, 35 a 36. Dice lo siguiente. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tremendo, ¿no? Ahora, hay algo particular, y es que cuando una mujer es estéril quiere decir que no ovula, ¿cierto? Y por ende, no tiene menstruación. Y generalmente el síntoma de un embarazo se llama ¿qué? ¿Qué pasa con la menstruación? Se suspende. No hay menstruación. O sea que el pobre Manoa no podía saber que estaba embarazada su mujer, ¿cierto? Y de pronto es de esas mujeres atípicas que echan barriguita después del 5.º mes. Entonces el pobre hombre estaba, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque el síntoma básico del embarazo no estaba. Y hay muchas mujeres que tampoco les da ni antojos, ni malestar. Tremendo, ¿no? Buen síntoma. Ahora, ¿se imagina a Abraham que le dijeron el día, el tiempo? Manoa podía quedar embarazada, si se llegaba a su mujer esa noche podía quedar embarazada y a los 9 meses tener. Pero a Abraham se le dice por este tiempo, o sea, dentro de un año. O sea, tenía que esperar primer mes, segundo mes, tercer mes. De ahí en adelante, el cuarto más en adelante, tenía posibilidad de que quedara embarazada. ¿Es así o no es así? Y dice la palabra que con qué, cómo se alcanzan las promesas. Dice, porque es necesaria la paciencia. Se necesita paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. O sea, que habiendo hecho lo que yo tengo que hacer, obedeciendo lo que Dios me manda, yo obtenga la promesa. A veces nos sentamos a esperar que Dios traiga esa bendición que me prometió, haga eso que me mandó, que me dijo que iba a hacer. Y nos sentamos a esperar ahí, Señor, pero ¿cuándo? Y el Señor, pero no estás haciendo lo que tienes que hacer. No estás haciendo mi voluntad. No me estás obedeciendo. Tremendo, ¿no? Es necesaria la obediencia. Ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es necesaria la fe. Es necesario creer. Ahora, si Manoa dice, ay, no, pero Manoa llega y le dice, ¿qué hay que hacer? Manoa mostró una fe brava. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debe hacer la mujer y cómo debe hacerse con el niño para cuando nazca? ¿Qué hay que hacer? O sea que el hombre estaba ¿qué? Creyendo. El hombre estaba totalmente en fe, creyendo. ¿Qué hay que hacer? Fue su pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué son los pasos que tengo que dar? Estaba inquiriendo, estaba buscando, estaba ansioso. Él le oró a Dios, Señor, que el varón que llegó, que se le apareció, vuelva. Y cuando va, si ustedes siguen leyendo, los versículos de ahí en adelante, ellos ofrecieron y dieron una ofrenda. Y dice que hubo un milagro porque el ángel de Jehová es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. Y dice que subió con la ofrenda. Y Manoa se asustó y dijo, ay, vamos a morir porque hemos visto a Dios.
Dios está contigo, Dios escucha el clamor que tú le haces. Él está en medio de nosotros y está para hacer cosas grandes para nosotros. Dijo, yo he venido para. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Y ese para somos nosotros. Para salvarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para perdonarnos, para reconciliarnos con el Padre, para restituirnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para vendar el corazón quebrantado que haya en alguno. Para eso vino, para hacernos verdaderamente libres, para deshacer toda obra del diablo y hacer en su vida y en mi vida una obra completamente nueva. Para eso vino. Ahora, esa fe de Manoah fue espectacular, porque él no lo puso en duda ni un momento. Y cuando llega el varón, llega y dice, ¿de verdad, seguro usted le dijo eso? ¿De verdad mi mujer no me está mintiendo? Ni le dijo a la mujer, ¿quién estaba contigo? ¿Quién es testigo de que eso te pasó? Nada, él no puso en duda la palabra de la mujer. Simplemente viene y le dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo quiero estar de acuerdo con mi mujer, porque los dos queremos esa promesa. Y yo no quiero llevar a mi mujer a hacer algo que tú le has dicho que no haga. Así es de que dime a mí también, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De qué es lo que se tiene que guardar la mujer? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi parte aquí? Aparte de llegarme a ella, ¿cómo le puedo ayudar a ella? ¿Cómo puedo ayudar a este bebé con que nos bendice, pero que va a ser para bendición para todo Israel? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi parte en todo esto? Aparte de llegarme a ella, ¿cuál es mi otra parte? El hombre creyó. Tremendo, ¿no? Ahora vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Otra pareja. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 5 en adelante. Anuncio del nacimiento de Juan. ¿Ya lo tenemos? Dice, hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era, ¿qué? Estéril, y ambos ya de edad avanzada. ¿Qué quiere decir que eran de edad avanzada? O sea, que posibilidades de tener hijos por ese lado tampoco tenían. Y aparte de eso, Elizabeth era estéril. Tremendo, ¿no? Pero mire, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración, ¿qué? Ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo así que Zacarías no creyó? Ahora, todo lo que hizo Zacarías fue hacer una pregunta. ¿En qué conoceré esto? Casi que Zacarías estaba pidiendo señal. Pero era loco que Zacarías hiciera esto. ¿Por qué el Señor lo dejó mudo? ¿Por qué le dijo que no había creído? ¿Sabe por qué? Porque Zacarías conocía como sacerdote, tenía que saber la palabra, tenía que conocerla. ¿Y sabe qué? Él sabía de la historia de Abraham y sabía de la historia de Manoa. Sabía de la historia de esos dos hombres que anhelaban hijos y no podían porque sus respectivas esposas eran estériles. Y quizá la historia de Manoa y su esposa no fuera igual porque quizá fueran más jóvenes, pero la de Abraham y Sara sí era igual a la de él, porque los dos eran de edad avanzada, como él y Elizabeth. ¿Sabe? El Señor me lleva a reflexionar. ¿Sabe cuántas veces nosotros, por cuánto tiempo le hemos servido al Señor y sabemos las Escrituras, pero hay duda en nuestro corazón acerca de lo que Dios va a hacer? Y no le creemos. Y lo ponemos en duda, y a veces nosotros como creyentes le ponemos señales al Señor para poderle creer. Señor, si en medio de la lluvia cae una gota verde, entonces es que va a ser. Y si no vemos la gota verde, entonces no va a ser. Necesitamos ver algo para poder creer. Necesitamos ver algo. Él necesitaba ver algo. Él no sabía, porque al igual que Abraham y al igual que Manoa, no podían saber cuándo su mujer iba a quedar embarazada, porque eran estériles. Y le dice: Señor, dame una señal externa, una señal visible, para que yo pueda salir y decirle a todos: voy a ser papá, voy a ser papá, Dios me dio la promesa, Él me respondió. Y el Señor le cerró la boca. No puedes decir nada. No puedes salir a celebrar nada. ¿Sabe por qué? Porque no has creído. No puedes ir a confesar lo que no has visto con tus ojos, porque no te voy a dar señal. Tu mujer no va a tener dolores, tu mujer no va a tener nada, ni náuseas, ni nada. Y de pronto en el 9º mes haga así, ¡pic! Pero no te voy a dar nada. Hasta el día que se cumpla podrás abrir la boca y podrás decir y testificar. Tremendo, ¿no? Y a veces a nosotros los creyentes nos pasa, necesitamos ver para creer. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Tomás, creíste porque has visto. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque lo que es de fe no es por vista. Y la palabra dice que andamos por fe y no por vista. Nos movemos por fe y no por vista. Estamos empezando un año y el Señor dice: bueno, por este tiempo. Tremendo, ¿no? Te iba a pasar tal cosa. ¿Y qué debo hacer, Señor? Dios le dice: llamará su nombre Juan. Le dio hasta nombre a la promesa. Porque va a ser una realidad, pero no tienes que esperar a verla, ya puedes empezar a llamarla. ¿Le dio el nombre? No tienes que esperar a verla, ya tienes que empezar a comportarte como el que tiene una promesa. Fue lo que le dijo a Manoa y a su esposa. Señor, dame un carro, y le manda un curso de conducción. No, yo voy a hacer un curso de conducción, yo lo que quiero es un carro. Ah, bueno, no haga el curso.
¿Y yo para qué voy a estudiar inglés? ¿Para qué me sirve el inglés si no me voy a ir a las naciones? Nada de eso. Ah, bueno, no lo haga. No estudie, fresco. Porque vemos a veces, es que creemos. Y por eso Dios tuvo que dejar mudo a Zacarías. Porque él tenía que haber expresado mucho más fe que Abraham, y mucho más fe que Manoah. Porque él conocía la historia de ellos y sabía que para Dios no hay nada que sea imposible. Él tenía el testimonio vivo ahí, el relato vivo. Él mismo era descendiente de Abraham, del estéril, del que no podía tener hijos con su esposa, del que tuvo un hijo en sus fuerzas, pero Dios le dijo, no son los hijos de tu fuerza en los que yo te voy a bendecir, es en los hijos de mi bendición, en los que yo te doy, en los de mi confianza, en lo que yo he determinado para ti. En Él es que te voy a bendecir y en Él serán benditas todas las familias. Y a este también, lo mismo que a Manoah, este hará volver al pueblo, esta bendición, te voy a bendecir con un hijo, pero ese hijo va a ser bendición. Dios nos bendice para que la bendición a su vez sea bendición a otros. ¿Para qué quieres lo que estás pidiendo este año? ¿Para qué quieres lo que te has trazado este año? Porque Dios te lo va a dar, porque Dios lo va a hacer, pero ¿para qué lo quieres? La palabra dice que pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestro deleite. Y no sabemos que Dios sí quiere que nos deleitemos en la bendición, pero que esa bendición sea deleite también para otros. No recibimos cuando pedimos egoístamente, pensando solo en mí. Pensando solo en mí. Volvamos nuevamente allá a Génesis. Génesis 17. Pero antes de seguir, ¿has estado tú por tiempo esperando algo? ¿Has estado tú por tiempo esperando esa bendición, esa promesa de Dios para tu vida? Al punto que si Dios te la hace hoy, tú le dices, ¿qué señal me das? Al punto de que tú ya casi que ni crees. Porque antes de seguir, yo quiero que usted haga una oración allí y le diga, Señor, yo no quiero estar en incredulidad. Yo quiero creerte e ir en pos de ti. Yo quiero que se lleve a cabo tu propósito en mi vida y que me bendigas y que la bendición alcance tu propósito, que es que sea bendición para muchos. Hable con Él ahí por un momento, Él está ahí con usted. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No está el ángel Gabriel, no está el arcángel Miguel, está el Dios omnipotente y soberano, el que todo lo puede. Y si tú crees, puedes hablar con Él, porque para el que cree todo le es posible. Solo para el que cree todo es posible. Hable con Él y dígale, Señor, ayuda a mi incredulidad. Han pasado años y yo sí quiero ver eso que he estado esperando y que tú me dices que voy a ver. Y no te quiero pedir señal ni te voy a pedir señal, Señor. Yo quiero tomarme de tu mano y caminar, Señor. Y saber que eres tú el que me lleva conforme a tu propósito. Amén. Veamos nuevamente Génesis 17. Era Abraham, versículo 1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, que hasta ese momento se llamaba Abraham, se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por pacto qué? ¿Por pacto qué? Perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te haré a ti. No, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, Dios se le aparece a Abraham y lo primero que le dice, se le revela, es: yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, para mí no hay nada imposible. Y le empieza a decir: mire, esto va a pasar contigo de aquí en adelante. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Ya lo leímos, versículo 21. Por este tiempo, el año que viene, el siguiente año. Por este tiempo, el siguiente año. Te multiplicaré en gran manera, reyes saldrán de ti, naciones saldrán de ti. Dice la palabra que de uno casi muerto, Dios hizo una gran nación. Y dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible, porque es que ya habían pasado 24 años ahí mal contados. Y Abraham no veía cumplida su promesa. Tremendo, ¿no? Dios no le faltó con pan, con techo, con abrigo, con nada. Pero eso que le había prometido todavía no lo veía. Esa parte esencial todavía no la veía. Vayamos al versículo 15 de ese mismo capítulo. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué? Y se rió y dijo en su corazón. Ahora, esa risa no fue de duda. Y les voy a mostrar que no fue de duda. A hombre de 100 años, o sea que él hizo las cuentas, ¿cierto? Tenía 99 cuando el Señor le habló. Y la pregunta es: ¿a hombre de 99 años? No, la pregunta fue: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? O sea que él sabía que cuando tuviera el hijo tendría 100 años. Él hizo las cuentas. 99 tengo ahorita y el año que viene 100 años. 100 años. Y Sara, ya de 90 años ha de concebir. Ella tenía 89. Y él de una vez sumó más un año, va a tener 90. Ella de 90 y yo de 100, ¿vamos a tener un hijo? Y se rió. Le pareció cómico. Él miró la escena y se rió, pero no puso en duda. Él lo que hizo fue mirar toda la escena. Y la escena le provocó risa. ¿Sabe que tú y yo cuando recibimos una promesa de Dios podemos hacernos la película, pero jamás poner en duda lo que Dios nos ha dicho? Ármese la película, ármese el video. Diga, wow, y suelte la carcajada, que a Dios no le da pena. Porque Él y tú sabes que para Él no hay nada imposible. Y para el que cree en Él, al que cree todo le es posible. No es por mis recursos que todo me es posible, es porque he puesto mi confianza en mi máximo recurso, que es el Dios Todopoderoso, que está disponible para mí, dispuesto para mí, y que me ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Que me dijo: todo lo que me pidas en el nombre de mi Hijo amado, yo te lo doy, te lo concedo. Que me dijo: toca y se te abrirá, busca y hallarás, pide y se te dará. Pero yo tengo que estar cierto de qué es lo que quiero. Abraham no había cambiado un ápice, él quería un hijo, Dios quería una nación para él. Y se ratificó en eso. Pero al igual que con Manoa y al igual que con Zacarías, era un hijo de bendición para bendición. Y así son las cosas que Dios te da. Dios te da una bendición para bendición. Una bendición que va a llenar tu vida de alegría, de gozo, de regocijo, de satisfacción, pero será a su vez bendición para todos los que rodean tu vida. Amén. Amén. Ahora, con Manoa nos habla de qué debía hacer antes y después. Y ahora con Abraham nos dice: ¿qué debo hacer? Mientras de aquí a que eso pase, ¿qué debo hacer?
Ya les dije, Abraham tenía que esperar 3 meses. A partir del cuarto quedar embarazado. ¿Cierto? Pero no iba a saber si estaba embarazado ni en el primer mes, ni en el segundo mes, quizá ni en el tercero, y de pronto hasta ni en el cuarto. ¿Sabe por qué? Porque de pronto a la mujer no le iba a notar. Pero no había una señal externa de ese embarazo. Pero sí tenía Abraham que hacer algo, dar un paso de fe. Y fue empezar a obedecer a Dios. Fíjese que en los 25 años Dios jamás le había llamado la atención cómo se llamaba él a sí mismo, cómo se hacía llamar de los demás y cómo llamaba a su mujer y cómo la hacía llamar de los demás. Tremendo, ¿no? Y Dios le dice, de aquí en adelante, Abraham, lo que vas a hacer es cambiar tu manera de hablar de ti, de hablar de tu esposa. Y con ese cambiar de hablar, tú y tu esposa acerca de ustedes mismos, van a hacer que los demás cambien su manera de hablar acerca de ustedes. Y entonces aquel hombre que no tenía esperanza de quedar embarazado en el primer mes, ni en el segundo, ni en el tercero, y en el cuarto, quién sabe, y en el quinto todavía no tenía seguridad, empieza a llamarse, ¿cómo? Abraham, padre de multitudes. Y a su esposa la empieza a llamar Sara, no Sarai, Sara, princesa. ¿Y por qué empieza? ¿Por qué Dios le cambia la manera de hablar? Porque a veces nosotros, fíjese que la oración y el hablar van muy de acuerdo. Dice la palabra en Marcos que a cualquiera que diga lo que diga le será hecho. Pero también dice que si pedimos dentro del mismo contexto, dice que lo que pidamos, si no dudamos lo que pidamos nos será hecho. ¿Y qué relación tienen mis palabras diarias con mi oración de fe? Que muchas veces con mis palabras niego lo que pedí en oración con fe. ¿Sí? Señor, ejemplo, Señor, que me den el trabajo, voy a pasar esta hoja de vida, la bendigo, Señor, que la pongas sobre todas las otras, Padre, soy tu hijo, Señor, y tú tienes injerencia en el reino de los hombres, toma esa hoja de vida y de donde la pongan y ponla sobre todas las demás, Padre. Y voy y paso mi hoja de vida. Primer día, nada pasa. Segundo día, nada pasa. Tercer día, nada pasa. ¿Y ya que estoy diciendo? No, ¿eso qué me van a llamar a mí? ¿Eso qué me van a llamar a mí? Si gente, yo vi el arrume de hojas de vida, ¿eso qué me van a llamar a mí? Y ya empiezo a hablar. ¿Hablar qué? Mal. Maldecir es hablar mal. Bendecir es hablar bien. Y cuando Dios le dice a Abraham que cambie su nombre y le da un nuevo nombre y le da un nuevo nombre para su esposa, le está diciendo, bendígase conforme a la promesa que estoy dando para su vida. Bendígase conforme a la bendición con que lo estoy bendiciendo. Llámese conforme a la realidad de lo que usted va a llegar a ser, pero dé el paso de fe y empiece a llamarse antes de verlo. Porque si no, no va a ser Abraham. Si no, siempre recurriré a las agar, a mis fuerzas, a fructificar en mis fuerzas, a reproducirme en mis fuerzas, a llegar a ser lo que Dios dijo que Él iba a hacer. Cuando yo no le creo a Dios, termino haciendo las cosas por Dios. Cuando Él es el que va a hacer de ti una bendición, el que te va a bendecir y el que va a hacer de ti, de tu bendición para todas las naciones. Pero tú tienes que hacer algo, y es llamarte y verte como Él te ve y llamarte como Él te llama. Ya nunca más un bueno para nada, es que yo no sirvo para esto, es que yo soy, muchas veces empezamos el año con buenas promesas, pero pronto terminamos hablando mal. Y casi que esas buenas promesas fueron de sentimentales. No voy a decir de borrachera de 31, porque ninguno aquí tomó el 31. Eso espero. Porque es que el 31 se hacen miles de promesas y miles de propuestas y miles de cosas.
pero son más que todo emotivas, emocionales. No son pensadas, no son razonadas. Y prometo que este año sí voy a obedecer, y prometo que este año sí voy a ser juicioso, y prometo que este año no le va a faltar nada, le voy a comprar todo, le voy a dar para todo. Pasó enero y de lo que prometió, nada. Cate pasó por aquí, Cate que no lo vi. Y Dios no le dice a Abraham, va a tomar un paso emocional. Hoy le va a decir a todos, yo soy Abraham, y tan pronto se empiecen a burlar. No, yo estaba bromeando, no, Abraham, yo soy Abraham. Ah, fue una broma, un chiste bobo. Ustedes sí, Abraham, yo, Abraham, a secas, así. Síganme llamando Abraham así a secas, sí, a secas. Él no, se paró firme y determinado. Yo tengo una promesa de Dios. Y por esa promesa yo camino. Y por esa promesa yo veo. Y por esa promesa yo hablo. Y por esa promesa me acuesto y me levanto. En esa promesa medito. Esa promesa abrazo. Ahora no piense que solo es para tener hijos si eres estéril. Cuando Dios le dijo a los leprosos que fueran y se presentaran al sacerdote, les dijo, vayan al sacerdote, vayan al templo, lo que tenían prohibido, vayan al templo y presenten la ofrenda que mandó Abraham para la purificación. Cuando ellos tomaron la decisión de ir por fe hacia Jerusalén, hacia el templo, ellos iban ¿qué? ¿Cómo iban? ¿Cómo iban? Leprosos. Ellos no fueron sanados antes de empezar a caminar rumbo a Jerusalén. Ellos fueron sanados mientras caminaban rumbo a Jerusalén. Hay un entretanto, en el momento en que Dios me da una palabra y yo la recibo, hay un pequeño lapso en el que mi fe va a ser probada. Y es donde yo tengo que dar el paso sin ver, hablar sin ver, creer sin ver. No hay ninguna señal. Cuando el paralítico de Betesda, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. La palabra no dice que empezó a sentir un cosquilleo por los pies. No, él no empezó a sentir nada, simplemente tenía que dar el paso de fe. Recibir la palabra. Entre el momento en que yo recibo la palabra de Dios confirmando lo que me quiere dar, de Dios dándome respuesta al clamor con que Él clamado, en ese momento yo ya tengo que recibirlo. Creí, lo abracé y empiezo a caminar. El centurión fue y clamó por su sirviente. Le dice al Señor, no hay necesidad de que vaya ya, solo diga la palabra y el muchacho va a ser sano. Solo diga la palabra. Yo le digo, listo, hágale. Y el hombre salió y se fue. Él llevaba una promesa. Y cuando llegó allá le dijeron, no, el hombre ya está sano. Ahí sí preguntó, ¿cómo a qué horas pasó? ¿Cuándo pasó? No, fue ayer como más o menos a esta hora. Y dijo, uy, ahí fue. Pero él caminó sin ver. Todo el trayecto de ahí, de donde estaba Jesús, hasta su ciudad, hasta la casa de su sirviente, todo ese trayecto el hombre iba sin ver con sus ojos lo que Jesús había hecho. Tremendo, ¿no? Pero caminó, tomó la promesa, tomó la palabra y dijo, está hecho. Él lo dijo, está hecho. Él lo dijo, está hecho. Él lo dijo y eso acaba la discusión con mi razonamiento, con mis sentimientos, con mis emociones, con lo que ven mis sentidos. Eso acaba cualquier discusión. Él lo dijo, simplemente Él lo dijo y yo camino. ¿Qué te ha dicho el Señor? Porque tú, igual que Abraham, al igual que Manoah, tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Y quizá volvamos a Zacarías, quizá los años de ministerio y el ver que nada ha pasado, y yo sirviendo al Señor y nada ha pasado, hayan llenado mi corazón de incredulidad. Pero Dios no te va a dar señal. Ahí está toda la palabra que dice que Dios cumple, que Dios hace, que Dios ejecuta. Y que nunca ha hablado por hablar y que va a poner el dicho de su boca por obra. Y Él sabe que nos ha dicho, Él nos dijo por aquel profeta argentino, que estaríamos en ese gran avivamiento.
que Dios iba a traer en estos tiempos finales. Pero tú y yo tenemos que quererlo, tenemos que procurarlo. 31 de diciembre nos exhortaba al volvernos a Él y a clamarle: Señor, hazme volver a ti, hazme volver a ti, devuélveme al primer amor, Señor. Ese primer amor que nos llevaba a caminar, no importaba cuándo fuera, no importaba si trasnochábamos o no, pero que nos hacía arder de pasión por su presencia, por su palabra, que nos llevaba a creerle a ciegas, porque Él lo dijo. Y es el mismo fuego que Dios quiere despertar en nosotros, para que demos pasos de fe, para que tú y yo podamos abrazar la promesa y decirle: Señor, yo quiero estar en ese gran avivamiento. Tú estás a las puertas. Este es el año 2018. Se cumplen exactamente 70 años desde que la higuera retoñó. Y de aquí en adelante, en cualquier momento puede el Señor venir. Y déjeme decirle, la más grande promesa que Dios le hizo a Abraham no fue carro, casa y beca. Fue una simiente en la cual fueran benditas todas las familias de la tierra. La más grande promesa que Dios le hizo a Saúl no fue el reino, fue levantarle una simiente, una casa de la cual levantar al Mesías. Pero Saúl no quiso. La más grande promesa no es que seas millonario en este mundo, que Dios lo hace y lo puede hacer. Si vemos las promesas que Dios le hizo a Abraham, y dice que en todas nos alcanzaron. Pero también dice en Gálatas, para que por la fe recibamos el Espíritu Santo. O sea, de las promesas que Dios le hizo a Abraham, la más grande es ser lleno del Espíritu Santo. De esas que nos alcanzaron fue esa promesa de que su Espíritu sería derramado sobre toda carne a raíz de la obra que Jesús iba a hacer en la cruz por toda la humanidad. Que ya no iba a ser exclusivo de sacerdotes, profetas y reyes. Cuando vino el Espíritu Santo y se derramó aquel día de Pentecostés, cuando preguntaron a Pedro, Pedro dijo: esta es la promesa de la cual habló el profeta Joel. Lo que ustedes ven no son unos hombres ebrios, unas mujeres ebrias. Lo que ustedes ven es el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel, de derramar su Espíritu sobre toda carne. Y le dice: y esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todo aquel que crea. Así que es para ti y para mí. Es para ti y para mí. Esa promesa es para todo el que crea y tome y diga: Señor, yo creo que es para mí, la tomo. Yo creo que esa promesa es para ti, para mí. Esa promesa de un día reinar con Él, estar en las bodas del Cordero. Toda aflicción, todo dolor, toda enfermedad solo cesará cuando Cristo establezca su reino plenamente. Dice la palabra que allí no habrá llanto, ni habrá dolor, ni el sol ni la luna darán su luz y su resplandor. Porque Él será el todo en ese reino. Él no te ha faltado, no te va a faltar con nada. Pero ahí, más allá de lo que tú estás procurando de Él, para Él hacerte millonario es nada. Él lo puede hacer así. Pero Él no solo te quiere bendecir económicamente, te quiere bendecir con una eternidad con Él, con llenarte de su presencia en plenitud, que sea receptor de la máxima promesa a Abraham, derramar su Espíritu sobre toda carne, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, promesa que Jesús hizo posible para ti y para mí. Él no solo dijo que había venido a dar vida y vida abundancia. Juan dijo: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego.
Él va a hacer algo más grande. Yo les bautizo con agua para arrepentimiento, para perdón de pecados, pero Él los va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Y Él ha prometido que estaremos en ese gran derramamiento como congregación. Pero tú y yo tenemos que empezar a hablar, empezar a decir: creí, por tanto hablé, pero también procuré. Abraham no solo llamó a su mujer como Dios le dijo que la llamara, también se llegó a su mujer una y otra vez. Quizá los primeros 3 meses fallidos, pero a partir del cuarto algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Dios iba a hacer una obra milagrosa. Dios iba a hacer nacer algo nuevo en su esposa. Iba a hacer algo nuevo para su familia. Y Dios desea hacer algo nuevo para ti. Y desea hacer algo nuevo para tu casa. Y desea hacer algo nuevo y contundente para tu nación. Y tú eres el instrumento de Dios. Y tú tienes el llamado para hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quizá tu caso no sea el de Manoah, el de su esposa. Quizá tu caso no sea el de Abraham y Sara. Quizá tu caso no sea el de Zacarías y Elizabeth. Pero quizá tu caso sí sea que, al igual que ellos, no tienes cómo Dios haga lo que ha dicho que va a hacer. Al igual que ellos, tienes que dar el paso de fe y decirle: Señor, yo creo que lo puedes hacer conmigo. Quizá el enemigo por años te ha vendido que eres inútil. Quizá por años el enemigo te ha vendido que en ti no hay unción, que nunca va a haber unción. Quizá el enemigo por años te ha vendido que eres un fracasado, que la vida cristiana no es para ti, que no la puedes seguir porque no tienes la fuerza para hacerlo. Quizá el enemigo por años te ha engañado y te ha mostrado la falta de posibilidades que tú tienes para hacerlo. Pero es hora de que tú y yo miremos al Todopoderoso. Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Solo cerciórate de andar delante de Él, de buscar su rostro. Lo demás Él lo hará, es asunto de Él. Él sabrá cómo, Él sabrá el cuándo, Él sabrá el dónde, y Él sabrá el por qué y el para qué. Pero que lo va a hacer contigo, que lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer. Si tú y yo como Abraham nos arrodillamos delante de Él, si tú y yo como Manoah nos arrodillamos delante de Él, si tú y yo como Zacarías así nos deje mudos, aceptamos que la promesa tiene un nombre y declaramos ese nombre. Esa es la palabra que cuando le preguntaron a Elizabeth cómo se iba a llamar el niño, dijo Juan, y dijeron: nadie en la familia se llama Juan. Y entonces le preguntaron a él y le pasaron la tablita para que escribiera, y escribió Juan. Y cuando escribió Juan, entonces fueron abiertos sus labios y empezó a profetizar y hablar acerca de la bendición que iba a ser ese niño. Quizá la promesa te deje mudo, pero cuando veas el cumplimiento de la promesa, levántate a hablar y a declarar que esa promesa que Dios te dio, tú la recibes y la lanzas como bendición para las naciones. La lanzas como bendición para que el propósito de Dios se lleve a cabo a través de esa promesa para muchos otros que quizá tú no conoces. Quizá esa promesa que Dios te dé sea el que te dé otra promesa más grande a través de esa promesa. Yo solo sé que Dios te ama y tiene un propósito contigo de vida, un propósito de bendición contigo y con tu casa, con los hijos que te ha dado. Son de bendición y tú los verás caminando en pos de Dios. Tú los verás, pero tú llámalos como los tienes que llamar, conforme el corazón de Dios los ve. Dios le dijo a Abraham: levanta de tus lomos, y en los lomos de Sara sacaré reyes, naciones. Y dice que esa promesa te alcanzó a ti. Así que Dios también saca de tus lomos reyes, naciones, y tú tienes que verlos en Dios. Quizá hoy no los veas, quizá no lo sean, pero lo van a hacer si tú lo crees y lo empiezas a declarar desde antes que lo veas, porque lo crees, lo puedes declarar. El salmista decía: creí, por tanto hablé. Por tanto hablé. Y en el tiempo de Dios, Zacarías pudo hablar y declarar. Cierra tus ojos allí donde estás y habla con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Cierra el celular por un momento. Eso. Habla con Dios
Dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú lo hagas conmigo. Dile, no tengo cómo. Mi esposa es estéril y yo ya de edad avanzada. Pero creo que tú eres el Dios todopoderoso y para ti no hay nada que sea imposible. Y escúchale hablar, porque Dios sigue hablando hoy. Escúchale hablar. Él habló con Abraham. Él habló con Manoah. Y Él a través del ángel le habló a Zacarías. Pero también en esta mañana te está hablando a ti. Escúchale hablar. Quizá Él te está diciendo, te voy a responder eso que me has estado pidiendo por años. Pero escúchale hablar. Escúchale. Escúchale decir. Escúchale. Él habla. Cuando Él me llamó a mí, me habló. Cuando apareció mi madre, le habló. Y Él a ti también te habla. Así que escúchale hablar. ¿Qué es eso que Él te está diciendo? Y pregúntale, ¿qué debo hacer, Señor? Cuando eso se dé y mientras eso se da, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? Cuando llegue el tiempo de cumplirse eso, de aquí a allá, ¿qué tengo yo que hacer, Señor? Muéstrame qué tengo que hacer y deja que Él te muestre. No solo para lo físico, no solo para lo material, no solo para lo económico, no solo para lo familiar, para lo espiritual, para ser parte de ese gran avivamiento que Él está derramando, porque lo está llevando a cabo, que no se ha manifestado en la plenitud de lo que Él quiere, pero está empezando por despertar a cada miembro de su cuerpo, a cada congregación de su pueblo. La está despertando y está trayendo un despertar sobrenatural y está despertando hambre y sed de Él, pasión por su presencia en cada corazón. Pero pregúntale allí, Señor, ¿qué debo hacer para eso? Esa promesa que estás trayendo en mi corazón, ¿qué debo hacer de aquí a allá? Cuando eso salga a luz, cuando se dé, cuando se manifieste, Señor. ¿Qué debo hacer entre tanto? ¿Y qué debo hacer con ello después de que se dé, después de que se manifieste, Señor? Él le dijo a más de 600 que fueran a Jerusalén y que esperaran y que serían revestidos del Espíritu Santo. Pero solo 120 perseveraron. Solo 120 se quedaron allí. Dios te ha llamado. Dios te ha hecho un llamado. Y quizá no se han dado las cosas porque tú aún no le has obedecido. Porque tú no has hecho lo que Él te ha pedido que hagas. Habla con Él, escúchale, habla con Él y dile, aquí estoy, Señor, yo quiero que lo hagas conmigo. Yo quiero que lo hagas conmigo, Señor. Yo quiero que lo hagas con mi casa. Yo quiero ser tu instrumento para este tiempo, instrumento de bendición en tus manos, para bendición de muchos, para salvación de muchos, para vida a muchos, Señor, para llevar avivamiento a muchos corazones, a muchas familias a mi alrededor, Señor. Habla con Él, porque Él quiere tocar muchos a través de ti. A través de la bendición que Él te da. Espíritu Santo, tú estás aquí. Y yo te doy gracias por hacer rema estas verdades al corazón de cada uno, Señor. Yo te doy gracias por lo que estás hablando a cada uno, por lo que estás revelando y mostrando a cada uno en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Yo te voy a pedir que si tú has recibido esto como una rema a tu corazón de lo que Dios quiere hacer contigo este año, de cómo te quiere bendecir, y que la bendición que te da sea de bendición, y que vas a hablar conforme Él quiere que hables. Yo te voy a pedir que te pongas de pie donde estás y le digas, Señor, heme aquí, sea en mí tu voluntad y no la mía, Señor. Sea conforme a tu propósito en mi vida y no conforme al mío, Señor.
Que le digas allí en su corazón, en tu corazón: heme aquí, delante de ti estoy yo, Señor. Acepto tu llamado, Señor. Quiero tu llamado, Señor, a ser lleno de ti, de tu presencia. Quiero que tu gloria arda en mí como nunca ha ardido, Señor, pero que yo anhelo que arda. Yo quiero, Señor, ser el instrumento tuyo para este tiempo. Habla allí con Él y dile: yo acepto, Señor, yo quiero que lo lleves a cabo conmigo, Señor. Yo quiero que lo lleves a cabo conmigo. Quiero que recibir toda tu bendición, que me impartas bendición. Dile: Señor, recibo esa bendición, la recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos allí y dile: Señor, yo recibo la bendición con que me estás bendiciendo para este año, Señor. Cada día muéstrame lo que debo hacer, Señor, para andar en esa bendición, para declararla y para verla un día fructificar, Señor. Y como, Señor, esa bendición corre y alcanza a muchos a mi alrededor, toca muchas vidas a mi alrededor para salvación, para vida, Señor. Yo lo quiero, Señor. No quiero la bendición solo para mí. Quiero que fluya a través de mí para otros, Señor, para que también sean salvos, para que también te conozcan a ti, Señor, para que también, Señor, ellos reciban bendición y sean bendición a otros. Espíritu Santo, úngeles, unge a cada uno como ungiste a Abraham, como ungiste a Manoah y a su esposa, a Abraham y a Sara, a Zacarías, Señor, y a Elizabeth. Tú les ungiste, Señor, para tu bendición y para que tu bendición fuera en ellos y a través de ellos, Señor. Para bendición, Señor, a Israel, para bendición a las naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Bendición al comienzo del pueblo de Israel, bendición en el transcurso del pueblo de Israel y bendición que se extendió a todas las naciones, Señor. En el tiempo de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que así es la bendición, aunque tú bendices esta congregación, Señor. Una bendición, Señor, que alcanzará a muchos alrededor nuestro, aún naciones alrededor nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu río correrá poderoso a través de cada uno, Rey de Gloria. Y que este sea el lugar, epicentro de la manifestación de tu gloria. Y que este lugar sí es casa tuya y puerta del cielo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo declaramos porque lo creemos, Padre de la gloria. Y que a través de este lugar tú impactarás este vecindario, impactarás esta ciudad, esta nación, Señor, y otras naciones del mundo. Y conforme a tu dicho, Señor, aquí vendrán a preguntar: ¿qué hicimos para que tu gloria se derramara y se manifestara tanto, Padre? En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu deseo para con nosotros ha sido firme, como tu deseo para con Abraham fue firme, Padre. Pudieron pasar los años, mas tú no cambiaste. Siempre caminaste en torno a tu propósito con Abraham y lo llevaste a caminar en torno a ese propósito contigo, Padre, pero más a querer tu presencia que la misma promesa, Señor. En el nombre de Jesús, si queremos, Señor, que nuestra vida gire en torno a ti, que seas el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque estás aquí.